Bueno, aquí vamos a ver los diagramas de casos de uso. Los diagramas de caso de uso nos sirven para especificar la comunicación y el comportamiento de un sistema mediante su interacción con los usuarios y con otros sistemas. Para representar un esquema general de casos de uso se utilizan simbologías para describirlos y además por cada caso de uso se tiene que realizar una documentación, es decir, describir sus narrativas. Aquí podemos observar de manera general, aunque en el aula virtual ustedes tienen toda una información que describe detalladamente la simbología de los diagramas de casos de uso, así como su descripción. Aquí vamos a observar cómo un diagrama de casos de uso, un esquema general, se conforma por estas simbologías que se le llaman actores. Son las personas que lanzan las peticiones, los que determinan el inicio de un caso de uso. ¿Sí? Tenemos por aquí, decíamos, el actor que interactúa con el sistema. Tenemos también, además, los elipses, que son los que representan a los casos de uso, y la asociación, que son las líneas, la asociación que existe entre un actor y un caso de uso. Para poder documentarlo, una vez que hicimos un diagrama o esquema general de un caso de uso, tenemos que tomar uno y poder hacer toda una documentación de caso de uso. Esa es lo que le llamamos la narrativa. Las narrativas de los casos de uso se dividen en, primeramente, poner el nombre del caso de uso, número 2 o número 1, la descripción breve del caso de uso, lo que queremos que se valide y se verifique en el caso de uso, y viene como siguiente punto lo que son las precondiciones. La precondición, por ahí le describe su documentación, es aquella que me dice cómo debe estar el sistema al inicio del arranque del caso de uso. Es decir, si yo voy a realizar una consulta, por ejemplo, una precondición es que el sistema tenga registros guardados. No puedo intentar hacer una consulta donde no haya registros. Un flujo principal es el que describe los detalles de lo que hace el actor cuando lanza una petición y qué es lo que hace el sistema y cómo responde el actor y representa su interacción. Cuando hay una validación, ahí se utilizan los flujos alternos. Si yo voy a validar una clave, lo que observamos en un caso de uso en una narrativa es un caso exitoso. Voy a validar una clave, el caso exitoso es que la clave sea válida. Pero si no fuera válida, para eso se colocan flujos alternos. O sea, ¿cómo reacciona el sistema en caso de que la clave no sea válida? Tenemos los flujos excepcionales y como punto número 6, las postcondiciones, es decir, cómo queda el sistema al final de el caso exitoso, que es el escenario que estamos tomando, porque un caso de uso puede tener varios escenarios, pero nosotros tomamos el exitoso. Es decir, si nosotros queremos un registro de un usuario, el caso exitoso es que el usuario quede registrado. Bueno, como decíamos, hay una descripción más detallada en su aula virtual. Ahora vamos a ver también un poco de diagramas de clases. Como decíamos, un diagrama de clases sirve para visualizar cuáles son las clases que se implementarán en el sistema, sus relaciones, atributos y operaciones. En su concepto general, una clase está conformada por el nombre de la clase, los atributos y las operaciones o métodos que existen sobre ella. Y también vamos a tener entre clases las relaciones, que pueden ser relaciones de herencia, padre-hijo, composición, agregación, asociación y uso. Una clase es una unidad básica que encapsula toda la información de un objeto, y un objeto pues es una instancia de una clase. A través de ella podemos modelar el entorno en estudio, una casa, un auto, una cuenta corriente, etc. En UML, una clase es representada por un rectángulo que posee estas tres divisiones, como decíamos, el nombre de la clase, atributos y operaciones. En el aula virtual se encuentra detalle la documentación que determina los conceptos de herencia, composición, agregación, generalización que ustedes pueden utilizar.